Muy buenas tardes, les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que su presencia les acompañe, que estén rebosando de gozo, de salud, de armonía, sobre todo el amor del Señor gobierne cada uno de nuestros hogares. Quiero que compartamos esta tarde la poderosa palabra del Señor. En ella encontramos el refrigerio, en ella encontramos contentamiento, respuestas en la palabra del Señor, recibimos fortaleza. Por eso es que cada día es importante que podamos leerla y comprenderla. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender su palabra y podamos crecer, ser fortalecidos. Esta tarde quiero que compartamos en el libro de Éxodo, capítulo 1, del verso 6 en adelante. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, y todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Hasta ahí voy a leer. Como de costumbre, siempre le invito a que pueda leer aún mucho más. Y aquí estamos leyendo lo que pasó después de José. Usted ya en las predicaciones antiguas hemos estado viendo lo que pasó con José, con sus hermanos, con su padre Jacob, que Jacob es Israel. Y aquí ya pasó toda esa generación. Aquí murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación murió. Pero dejaron en aquella generación una heredad que era que conocieron al Dios de Jacob, al Dios de Israel, al Dios de José. Sembraron en ellos la palabra, los mandamientos que del Señor habían recibido. Por lo tanto, esa generación que quedó era una generación fortalecida, una generación potente, unida. Como decía aquí, ellos fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de los israelitas la tierra. A ese extremo llegaron porque eran así, amalgamados, unidos. Lo que pasó con ellos fue potente, de tal modo que cuando llegó un nuevo faraón, comenzó a mirar con miedo. El pueblo de Israel veía que se multiplicaban mucho, que eran muy trabajadores, que eran muy unidos. Y el nuevo faraón no conocía a José, no conocía quién fue este tremendo hombre de Dios. Y le dio lo mismo. Yo creo que si hubiese sabido de él, le hubiera dado lo mismo. Porque en realidad a él lo que le importaba era que no se fueran a ir contra los egipcios, de tanto israelita que había, que no se fueran a ir contra ellos, y tramaron un tremendo plan. Él urdió un plan macabro, y fue poner allí más trabajo, más servidumbre. Él pensó: qué grande y fuerte que es este pueblo, ¿qué pasa con ellos? Son tremendos, trabajan unidos, crecen, se multiplican, las mujeres son mujeres trabajadoras, los niños son obedientes a sus padres. Este pueblo algo tiene, qué miedo, diría Faraón. Yo creo que lo dijo con otras palabras, pero empezó a urdir unas artimañas que los llevarían a tener mucho más peso, mucho más trabajo. Si usted lee la escritura, ya yo creo que usted se ha dado cuenta, ya lo sabe, que les puso doble trabajo, les quitó mucha de la
de los beneficios que ellos tenían y los hizo trabajar el doble, el triple y con menos herramientas. Qué terrible lo que tuvieron que vivir este pueblo, todo con tal que no se multiplicasen, todo con tal que no crecieran, todo con tal de que se fatigaran, de que se cansaran, de que vivieran amargados. Entonces así el pueblo se iba a desunir, iban a empezar a pensar, bueno, este Dios que tenemos realmente no es nuestro Dios porque nos cansamos, nos dan más trabajo, vivimos amargados, etcétera, etcétera. La idea era que no se multiplicaran, que se dividieran y que se desunieran, se desintegraran como el pueblo de Israel. Ellos le temían, esa es la verdad. Faraón le temía a este pueblo porque sabían de algún modo que al Dios que les servían era poderoso, era grande y que los guardaba y los protegía. Y el verso 12 es clave, es muy importante y quiero que lo leamos. Quiero que lo subraye, si puede usted, lo destaque en su Biblia, porque el verso 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¡Qué tremenda enseñanza! Aquí hay un tesoro de enseñanza para nuestras vidas como hijos de Dios. Mientras más los oprimían, mientras más fatigados estaban, mientras le ponían mucho más trabajo encima, más peso que hacían ellos, más se multiplicaban, más crecían, más se fortalecían. Qué grande enseñanza para nosotros y que podamos sacar de aquí la lección para nuestras vidas. Ellos trabajaban así, como les decía, juntos. No había nada que los separara. Tienen que haberse cansado horrores, tienen que haberse fatigado, pero sabían el Dios que tenían. Sabían que nada podía ir contra ellos, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que el pensamiento de ellos era algo así. Hoy, en estos tiempos, también se nos quiere hacer guerra como hijos de Dios. Siempre quieren que los hijos de Dios, los cristianos, vayamos cuesta abajo. Y el enemigo pone artimañas. De hecho, por cierto, pone aflicción, pone fatiga, pone disensión, pone dudas, pone muchas cosas con tal de que el pueblo de Dios se separe, se divida, no crezca, para que mengüen aquellos evangelistas que salen a predicar, para que mengüen aquellas bocas que hablan del Señor. El enemigo va a querer poner peso en la espalda, va a poner duda, porque el único propósito es que los cristianos perdamos el rumbo, que nos dividamos, que nos separemos, que nos enojemos, que nos gane el cansancio, que nos gane la duda, el dolor, la pesadumbre, etc. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción frente a todas estas cosas que pasan en el mundo? Ya sea en forma personal, congregacional, familiar, siempre hay problemas. ¿Y cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos como hijos de Dios frente a los ataques y hostigamientos del enemigo? Porque no le echemos la culpa de nuestros errores, de lo que nosotros hacemos a sabiendas. No le echemos la culpa a Satanás de que a veces nos dejamos tentar y caemos porque queremos. Él siempre va a estar buscando dónde hacernos caer. Pero, ¿seremos nosotros como aquellos hebreos mencionados acá en Éxodo 1:12? Que mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos y crecemos y nos fortalecemos. ¿Seremos aquellos hijos de Dios, esos israelitas, injertados en el pueblo de Dios, que reaccionamos de esta manera ante las acechanzas del enemigo? ¿O seremos de aquellos que mientras más nos confrontan, más nos dejamos caer? Ayúdenos el Señor y seamos más sabios que ellos. Y dobleguemos nuestra propia voluntad, dobleguemos nuestra soberbia a veces que tenemos, dobleguemos ese hombre, esa mujer fuerte que hay en nosotros, que ante la adversidad prefiere dejarse caer, que declarar que el que está conmigo es más poderoso. Nosotros tenemos que pensar siempre positivamente, nunca dejarnos envolver por las mentiras del enemigo. Dios nos ayude en esto. ¿Cuántos dirán, no, yo no soy para esto,
yo ya estoy cansada, yo ya estoy cansado de esto, que lo hagan otros, yo ya basta. ¿Cuántos israelitas habrán dicho esto? No, yo ya no quiero poner más ladrillo, no quiero, anda tú. Sabían que había una familia detrás, sabían que había un pueblo, y yo me lo imagino así trabajando juntos, vamos adelante, Dios está con nosotros. Hermanos, yo les invito, amigo, hermano, usted que está escuchando, yo le invito, piense positivo, porque Dios pelea por nosotros. Algún día descansaremos eternamente, hoy pasaremos muchas aflicciones, pero digamos, como dijo Pablo, mire, en Filipenses 4, verso 12 y 13, hay un tesoro. Y Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermosa palabra. Qué lindo. Pablo, un tremendo hombre de Dios que vivió la abundancia, la escasez. Vivió todas circunstancias de persecución, de amistad, de traición, etc. Pero yo creo que él, así como usted ahora está escuchando esta palabra, él sabía a qué Dios le servía y de quién iba a recibir la recompensa. ¿Usted sabe al Dios que está sirviendo? Yo sé al Dios que estoy sirviendo. Por lo tanto, levántese, tome nuevas fuerzas, que Dios estará y está ahora con usted. Ese Dios grande y poderoso le bendiga grandemente.